Bienvenidos una vez más al canal Elifood. Mi nombre es Elizabeth Casamayú y estoy en Tacna, Perú. Ya me imagino que has visto las recetas que he estado publicando y hoy día no es la excepción. No me iba a olvidar del famoso Grinch en esta Navidad. Así que si tú eres el Grinch de tu familia, esa persona que siempre anda molesta y no sabe por qué en estas fiestas, o las personas que no les gusta estas festividades, o las personas que les gusta hacer enojar a otras personas en estas fiestas, entonces si eres alguno de ellos, eres el Grinch y este video es para ti. Así que te voy a enseñar dos recetas para que disfrutes al estilo Grinch. La primera receta es un delicioso brownie del Grinch, así que sin más que decirles, empecemos con el video. Y los ingredientes de este delicioso brownie son los siguientes. Primero vamos a iniciar con los ingredientes de la capa de chocolate. 1 taza y media de avena, 3 cucharadas de miel, 1 taza de aceite, puede ser aceite de coco o en mi caso estoy utilizando aceite de maní, 1 taza de cacao en polvo, acá en Perú se le dice cocoa, de 5 a 8 huevos, 1 taza de chispas de chocolate, 1 taza de chispas de chocolate blanco, si pueden conseguir de color verde o rojo sería genial, media cucharadita de esencia de menta, 1 cucharadita de café, media cucharadita de levadura en polvo, media cucharadita de sal. Y ahora seguimos con los ingredientes de la capa verde de este fabuloso brownie. 1 taza y media de avena, 100 gramos de mantequilla, 100 gramos de cobertura de chocolate blanco, 3 cucharadas de miel, de 3 a 4 huevos, media cucharadita de sal, 1 cucharada de extracto de vainilla, media cucharadita de esencia de menta, de 10 a 15 gotas de colorante alimentario verde. La intensidad del color verde va a depender del gusto de ustedes. Y por último, de manera opcional, pueden adicionarle estas grajeas o pequeños caramelos de colores rojo y verde. Y bueno, con estos ingredientes vamos a iniciar este delicioso brownie del Grinch. Y bueno, iniciemos con este brownie del Grinch. Simplemente lo que vamos a hacer es en un recipiente vamos a mezclar nuestra avena con nuestra cocoa. Yo de preferencia lo voy a poner en un solo recipiente y lo muevo despacio porque lo que quiero es de que se mezcle. Y cuando esté mezclado, ahí lo vaciamos a un recipiente un poco más grande. Luego le echamos nuestro café, echamos nuestro polvo de hornear y finalmente le echamos nuestra sal. Lo mezclamos bien y bueno, eso es todo. No, mentira, todavía falta otros procesos, pero esto ya está. ¿Vieron lo fácil que es? Lo dejamos a un lado. Y ahora seguimos con los otros ingredientes. Y bueno, comenzamos con la siguiente etapa. Ahora lo que vamos a hacer es en un bol, con ayuda de una batidora, vamos a mezclar los otros ingredientes. Primero lo que vamos a hacer es utilizar nuestra miel y lo que vamos a hacer es calentarla para que no se quede nada en la parte de adentro del vaso, porque como verán es poca la cantidad que se está utilizando. Entonces para tratar de aprovecharlo todo lo voy a calentar en el microondas. Y listo, lo he tenido por 15 segundos y ya está perfecto. Y ahora le vamos a echar nuestro aceite y ahora le vamos a agregar los huevos. Esta receta es realmente muy práctica, no es difícil de seguirla, así que anímense a prepararlo en sus hogares. Y ahora simplemente lo batimos. Primero traten de batirlo a una velocidad baja para que no les salpique. Y de una vez de que ya han juntado todos estos ingredientes y baten por unos 2 minutos, 3 minutos como máximo, ahora sí empezamos a agregar los otros ingredientes. Y ahora lo que le vamos a ir echando es nuestra mezcla que hemos preparado hace un momento. Le vamos agregando de a pocos
y lo vamos batiendo. De preferencia siempre a una velocidad baja desde el principio y luego le van aumentando la velocidad, porque lo que no queremos es que salga volando por su cara. Una vez que ya lo mezclaron, le siguen echando su mezcla. Le echamos lo que queda. Y así le agregamos con mucho cuidado lo que nos queda y seguimos batiendo. Y con ayuda de una espátula pueden ir limpiando las paredes del recipiente para que no se quede nada sin batir. Y de acuerdo a la consistencia que vaya tomando, le pueden ir adicionando de uno en uno un huevo más. Ya está quedando nuestra masa de brownie y ahora le vamos a agregar nuestras chispas de chocolate. Y le agregamos también un poco de esto encima. Y lo batimos. En mi caso yo vi que mi mezcla estaba quedando un poco espesa, así que decidí agregarle un huevo más. Lo que se quiere es de que se logre una mezcla que no sea tan suave como la de un queque o un bizcocho, pero tampoco tan espesa. ¿Listo? Y ahora le vamos a adicionar media cucharadita de esencia de menta. ¿Listo? Ya lo dejamos a un lado y ya está. Y ahora simplemente retiramos nuestra batidora para seguir con nuestro procedimiento. La esencia de menta es opcional. En mi caso sí, a mí me encanta la menta. Y ahora retiramos nuestra batidora. Y bueno, a mí me gusta seguir echándole chispas encima. Ya tenemos lista nuestra capa de brownie de chocolate. Ahora, de una vez que ya lo tenemos listo, lo dejamos a un lado porque vamos a iniciar con otra etapa. Y ahora lo que vamos a hacer es preparar nuestro molde para llevarlo al horno. En mi caso he podido conseguir un molde en forma de corazón, todo en nombre del Grinch. Pero si no tienen ustedes, no hay problema. Pueden utilizar un molde redondo, un molde cuadrado, el que ustedes más deseen. Porque al final de cuentas lo que se quiere es simplemente de que se tenga listo el brownie, ¿no? Al igual que el resto, le vamos a echar aceite. Puede ser aceite o mantequilla a temperatura ambiente, no hay ningún problema, ¿no? Y ahora vamos a utilizar de igual modo nuestra brocha para distribuirlo uniformemente por toda la base. Y de una vez que hemos engrasado la base, ahora engrasamos las paredes. Si hace falta, le agregan un poco más. Y de una vez que ya lo hemos engrasado debidamente, ahora le vamos a colocar papel aluminio. Sí, papel aluminio. Es muy fácil, simplemente lo que van a hacer es, como si fuera un molde normal, van a calcular el largo y lo cortan. De preferencia que sobre en ambos lados, van a ver que es mucho mejor. Calculando más o menos. Tengan cuidado con el papel de aluminio porque si meten la uña se les raja al toque. Lo bueno es de que de la forma como lo vas acomodando, la forma como se queda, y lo cortamos con la mano. Y finalmente, después de haber engrasado nuestro molde y haber hecho una pequeña tapa del mismo material, ahora simplemente le agregamos nuestra mezcla a nuestro molde engrasado. Y como siempre, no te olvides de suscribirte al canal, dale click a la campanita para que te avise cada vez que suba un video nuevo. Ahora sí, continuamos. Y bueno, acá está nuestra mezcla y lo único que vamos a hacer es agregarlo a nuestro molde. Y conforme lo van echando, lo van uniformizando en el molde. Si es que le faltó dulzor, lo que pueden hacer es agregarle más chispas, nada más porque las chispas son un poquito dulces. Al momento que se funde en el horno, esto va a estar delicioso. Lo voy a mover, le seguimos agregando y le vamos agregando toda nuestra mezcla a nuestro molde. Y ya está nuestro corazón. Ya tenemos listo nuestro brownie de corazón ahí. Y así quedó nuestro pastel de forma de corazón. Si ustedes desean, le pueden agregar encima más chispas de chocolate. Y bueno, de una vez que tenemos esta deliciosa capa de chocolate, ahora lo dejamos a un lado para seguir con el procedimiento. Lo pueden dejar a una temperatura ambiente a un lado o lo pueden dejar también cubierto en la refrigeradora, cualquiera de las dos. Bueno, lo retiro y ahora continuamos. Lo que vamos a hacer es tomar nuestro chocolate blanco y nuestra mantequilla que tenemos reservada. Lo que vamos a hacer es colocarlo en el microondas. En mi caso yo voy a utilizar esta taza que es
la más grande que he encontrado, y le voy a agregar el chocolate. Y lo ponemos al microondas por un lapso entre 60 a 90 segundos. Una vez cumplido el tiempo lo retiramos y podemos ver que nuestro chocolate está totalmente derretido. Aprovechamos que está caliente y le agregamos encima nuestra mantequilla. Si no es suficiente disolverla con ese calor, la colocamos al microondas por un tiempo de 30 segundos, que es lo suficiente para que se derrita completamente. Y bueno, de una vez que ya tenemos nuestra mantequilla derretida, ahora lo que vamos a hacer es, en un tazón vamos a echar los huevos. Van a ver que esto es rapidísimo, rapidísimo. Lo pueden hacer, como les dije, son recetas que se pueden hacer muy rápido. Y ahora batimos los huevos. Le agregamos nuestra vainilla. Y ahora le agregamos recién nuestra mantequilla derretida junto con nuestro chocolate blanco. Le agregamos nuestra miel que ha estado previamente en el microondas y está casi líquida. Ahora media cucharadita de esencia de menta. Eso también es opcional. Y ahora le agregamos nuestra avena. Le vamos agregando de a pocos. Y ahora con una espátula nos ayudamos a limpiar las paredes. Lo batimos de nuevo. Y ahora finalmente le agregamos la sal. ¿Listo? Ahora sí batimos. Como pueden ver, esta es la consistencia que debe de quedar la masa, no tan líquida como un queque normal, ni tampoco tan espesa. Como pueden ver, así es. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es agregarle nuestro colorante verde. Este colorante le vamos a agregar entre 4 a 5 gotas. Esto ya tiene un dosificador para que salga por gotas, pero aún así, si no tienen buen pulso, no tienen experiencia, yo les recomiendo que cuenten sus gotas en una cuchara y recién le agregan. Medimos nuestras gotas, de 4 a 5 gotas. Y le agregamos y mezclamos toda nuestra mezcla con el colorante verde. Ustedes se van a ir dando cuenta si es necesario agregarle más, pero traten de esparcirlo lo mejor que puedan. 5 gotas más. Y lo seguimos moviendo. Como pueden ver, ya está quedando de un color verde. 1, 2, 3. Una vez más. Al final fueron 13 gotas. Y ya está. Creo que sí, ahora sí está verde, verde, verde. Muévanlo bien para que se integren bien. Se mezcle y no se quede nada sin estar bien pintado. Listo. La consistencia que debe quedar es esta de acá. Ya le acabo de agregar un huevo. Ahora sí, lo dejamos a un lado y traemos nuestro molde con nuestra primera capa de brownie, que lo tenemos acá, y simplemente lo que vamos a hacer es agregarlo encima. Nos ayudamos con una cuchara y lo agregamos encima y tratamos de tapar toda la capa de brownie de chocolate sin presionar mucho. Lo distribuimos bien. Como está un poco compacta, no se va a mezclar con la capa de abajo. Lo distribuimos para que no quede por un solo lado. Lo que queremos es tapar todo. Lo distribuimos bien por los bordes, que es por donde más difícil a veces es colocar la masa. Nos ayudamos y lo distribuimos encima con la espátula. Y ahora lo que tenemos son estos caramelos. Lo que vamos a hacer es distribuirlos un poco por encima y le echan la cantidad que ustedes deseen. Y ya está. Nuestro corazón del Grinch. Y bueno, de una vez que ya tenemos nuestro molde con nuestras 2 capas de brownies, lo que hacemos es taparlo con nuestra cubierta de aluminio que ya habíamos hecho. Lo tapamos bien y lo llevamos al horno por 25 minutos a una temperatura de 180 grados. Transcurridos los 25 minutos, lo que van a hacer es retirarle la cubierta y lo horneamos por un lapso entre 8 a 10 minutos aproximadamente. Cuando cumpla el tiempo, simplemente colocan, digamos, un palito en el medio y ven si ya está listo. Pero si no, como les dije, va a depender de su horno.
Y bueno, de una vez que tenemos nuestro molde de brownie totalmente enfriado, ahora procedemos a desmoldarlo. La verdad es de que ha quedado bien bonito, se han combinado los colores. Recuerdan de que le hemos echado chocolate, chispas de chocolate. Esas chispas de chocolate, mientras que se estaba horneando, han salido para arriba y han dado preciosas manchas color chocolate en todo el molde. Y esos puntitos de caramelo se han desintegrado. Realmente huele, ¿saben a qué? A un bizcocho, a un queque. Les va a parecer bien familiar ese olor cuando ustedes lo hagan. Ahora vamos a desmoldarlo. Así que simplemente lo abrimos y siempre acá, una vez que lo abren, tienen que darle el toque final, como dicen, una más para que se expanda. Miren. ¡Tarán! Y eso también ayuda a que se desprenda rápidamente todo este delicioso brownie del Grinch. Ahora simplemente lo vamos a alzar para retirar la parte de arriba. Estos moldes son una maravilla, no sé quién los ha creado, pero a mí es que son una maravilla. Y como ya está frío, simplemente lo retiramos. Esto lo dejamos a un lado y acá tenemos nuestro brownie. Y ahora lo colocamos en un plato. Ahora simplemente lo procedemos a abrir. Y así continuamos hasta retirarle todo el papel de aluminio. Esto marrón es el chocolate derretido de los chips que han salido para afuera. Este es la capa de chocolate, como pueden ver. Es la primera capa de chocolate y esta es la capa verde. Y ahí está nuestro corazón del Grinch. Y bueno, ahora sí llegó el momento de probar esta delicia. La vamos a cortar. Se desliza suavemente. Misión cumplida por un lado, ahora el otro. Listo. Así que ahora simplemente lo sacamos, metemos nuestra espátula y procedemos a retirarlo. Y ahí tenemos nuestro delicioso brownie de Grinch. Y bueno, como pueden ver, ahí está bien marcada las dos partes, como les dije, de el Grinch con chocolate. Y si te preguntas con qué puedes consumirlo, pues bueno, acá yo te doy una alternativa súper buena con la bebida del Grinch. Una gran combinación y yo sé que te va a encantar mucho. Y bueno, dime qué tal, qué te pareció este delicioso corazón de Grinch. ¿Sí? Si tu corazón es tan verde como el Grinch, esta receta es para ti. La puedes compartir en familia en estas fiestas o se la puedes preparar a la persona que tú más quieras. Bueno, espero que les haya gustado mucho. La verdad que me distraigo al hablar porque siento el olor riquísimo de este brownie. Realmente huele como si fuera un queque, pero un queque casero, como ustedes ya saben que ese olor de casa, delicioso. Entonces, díganme en los comentarios qué tal, qué les pareció esta receta del brownie de Grinch. La verdad es que es muy delicioso y es muy fácil de hacer. Así que sin más que decirles, me despido, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video. Bye. Y si quieres ver cómo se prepara esta grandiosa bebida del Grinch, no te pierdas el siguiente video donde te voy a mostrar esta fabulosa receta que es muy rápida y fácil de hacer. No te lo pierdas. Bye.